Dios, el que es. Creemos que este Dios único, absolutamente uno en su esencia e infinitamente santa, al igual que en todas sus perfecciones, y en su omnipotencia, y en su ciencia infinita, y en su providencia, y en su voluntad, y en su amor. Él es el que es, como lo ha revelado a Moisés, y Él es amor, como el apóstol Juan nos lo enseña. De forma que estos dos nombres, el ser y amor, expresan inefablemente la misma realidad divina de aquel que ha querido darse a conocer a nosotros y que, habitando en una luz inaccesible, está en sí mismo por encima de todo nombre y de todas las cosas y de toda inteligencia creada. Pablo VI, Credo del Pueblo de Dios. Pablo VI hace referencia al nombre de Dios, yo soy el que soy, que se halla en el libro del Éxodo. Siguiendo la tradición doctrinal y teológica de muchos siglos, ve en la revelación de Dios como el ser. Es el ser subsistente que expresa la esencia de Dios en el lenguaje de la filosofía del ser. Es la ontología o metafísica, utilizada por Santo Tomás de Aquino. Hay que añadir que la interpretación estrictamente lingüística de las palabras yo soy el que soy muestran también otros significados posibles, a los cuales aludiremos más adelante. Las palabras de Pablo VI ponen suficientemente de relieve que la Iglesia, al responder al interrogante ¿quién es Dios?, sigue a partir del ser ens hace en la línea de una tradición patrística y teológica plurisecular. Y no se ve de qué otro modo se podría formular una respuesta sostenible y accesible. La palabra con la que Dios mismo se revela, expresándose en la terminología del ser, indica un acercamiento especial entre el lenguaje de la revelación y el lenguaje del conocimiento humano de la realidad que ya desde la antigüedad se calificaba como la filosofía primera. El lenguaje de esta filosofía permite acercarse de algún modo al nombre de Dios como ser. Y sin embargo, como observa uno de los más distinguidos representantes de la escuela tomista en nuestro tiempo, haciendo eco al mismo Santo Tomás de Aquino, y esto está en incluso utilizado ese lenguaje, en que podemos al máximo silabalear. Y este nombre que está revelado y que expresa la esencia de Dios está en E. Gilson, en el tomismo. Y en efecto, el lenguaje humano no basta para expresar de un modo adecuado y exhaustivo quién es Dios. Nuestros conceptos, nuestras palabras respecto de Dios sirven más para decir lo que Él no es que lo que Él sí es. Esto está en Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica. Yo soy el que soy, el Dios que responde a Moisés con esas palabras. Y es también el creador del cielo y de la tierra. Anticipado aquí por un momento lo que diremos en las catequesis sucesivas a propósito de la verdad revelada sobre la creación, es oportuno notar que según la interpretación común, la palabra crear significa llamar a lo que sí es o llamar al ser del no ser, es decir, de la nada. Ser creado significa no poseer en sí mismo la fuente, la razón, la existencia, sino recibir todo esto de otro. Y esto se expresa sintéticamente en latín con la frase ens ab alio. El que crea, es decir, el creador, en cambio, posee la existencia en sí mismo y por sí mismo. Esto en latín quiere decir ens a se. Él se pertenece a su subsistencia, él es su esencia, es el ser. El ser subsistente es un se subsistens. Precisamente es por esto que no puede no existir. Es el ser necesario. Señores, yo quiero hacerles aquí una aclaración pequeña, para que entiendan este pequeño detalle porque es muy importante. Verán, Dios como tal
es la antítesis de la inexistencia, realmente. La inexistencia existe por el hecho de ser, pero al decir que existe, se crea una paradoja que no tiene ningún tipo de conciliación, porque al ser inexistencia, no puede ser. Es decir, que ahí está la paradoja, ¿sí? Lo que no existe, no puede ser. Como existe esa paradoja, tiene que haber algo que la contrarresta, que de la misma manera existe solo por el hecho de ser. Ese algo que existe por el hecho de ser es Dios. Y lo que se dice aquí en esta lectura de por esto no puede no existir porque es el ser, eso es una prerrogativa existencial. Ya sea el ser mismo o un ser, no puede tener algo contrario a sus prerrogativas existenciales. Es decir, y con esto les quiero dar a entender lo siguiente. Todas las personas que dicen que si Dios no puede algo, no es Dios, son estúpidos. Porque Dios, en su poder y en su omnipotencia, todo lo puede. Pero lo que Dios no puede, no lo puede porque no puede ir contra sí mismo. Y no puede ir contra sus prerrogativas. Eso es lo que hace a Dios ser Dios y lo que hace a un ser ser lo que es. Porque si tú como ser puedes ir contra ti, tú vas contra tus prerrogativas. Una prerrogativa no se puede cambiar, se debe aceptar, porque se es como es. Así de simple. Continuando con la lectura. A diferencia de Dios, que es el ser necesario, los entes que reciben la existencia de Él, es decir, las criaturas, pueden no existir. El ser no constituye su esencia, son entes contingentes. Estas consideraciones respecto a la verdad revelada sobre la creación del mundo ayudan a comprender a Dios como el ser y permiten también vincular este ser con la respuesta que recibió Moisés a la pregunta sobre cuál era el nombre de Dios, cuando Dios le responde diciendo: Yo soy el que soy. A la luz de estas reflexiones, adquieren plena transparencia también las palabras solemnes que escuchó Santa Catalina de Siena. Tú eres lo que no es, y yo soy el que es. Esta es la esencia de Dios, el nombre de Dios leído en profundidad, en la fe inspirada por su autorrevelación y confirmado a la luz de la verdad radical contenida en el concepto de creación. Sería oportuno, cuando nos referimos a Dios, escribir con mayúsculas aquel soy, el que es, reservando la minúscula a nosotros, que somos las criaturas. Esto sería además un signo de un modo correcto de reflexionar sobre Dios, según las categorías del ser. En cuanto al ipsum ens per se subsistens, es decir, absoluta plenitud del ser y por tanto de toda perfección, Dios es completamente trascendente respecto del mundo. Con su esencia y con su divinidad, Él sobrepasa y supera infinitamente todo lo que es creado. Tanto cada criatura, incluso la más perfecta, como el conjunto mismo de la creación, en los seres visibles y en los seres invisibles. Así se comprende que el Dios de nuestra fe, y el que es con mayúsculas, es el Dios de infinita majestad, y esta majestad es la gloria del ser divino, la gloria del nombre del mismo Dios que es muchas veces celebrada en la Sagrada Escritura. Yahvé, Señor nuestro, cuán magnífico es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8, versículo 2. Tú eres grande y obras maravillas, tú eres el solo Dios. Salmo 85, versículo 10. No hay semejante a ti, oh Yahvé. Jeremías 10, versículo 6. Ante el Dios de la inmensa gloria, no podemos más que doblar las rodillas en actitud de humilde y gozosa adoración, repitiendo con la liturgia en el canto del Te Deum: Pleni sunt coeli et terra majestatis gloria tua. Te per orbem terrarum sancte confiterum ecclesia patrem immensae majestatis.
Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti, la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te proclama, Padre de inmensa majestad.